Bueno, miren, pues les muestro ahora sí que está de día cómo es el lugar tan espectacular en el que hemos venido en esta primera noche en medio del desierto en la ciudad de Siwa. Entonces les voy a mostrar cómo es este hospedaje. Miren, aquí es la cena. Miren tan chévere. Miren, aquí les dan el sleeping. Se duerme muy bien. A la medianoche hace frío, pero pues no hay problema con el sleeping. Queda perfecto. Miren, esto es todo calorosito, más rico. Está todo recubierto con cobijas del depósito de la cobija. Miren qué bonito es el lugar, muy tradicional como africano, egipcio. Aquí para hacer fogatas en las noches, allá cenamos anoche. Allá hay otros campamentos como para comer en familias. Y en la parte de allá están las piscinas en las que nos metimos anoche, que pues no pude grabar mucho porque estaba bastante oscuro. Y más allá están los baños. Miren, saluden. Diga, soy un perrito del desierto. Miren la comida, el desayuno. Es muy novedoso. No sé qué es nada de esto, pero me imagino que es rico. Súper bueno. Bueno, les voy a mostrar aquí la piscina ya de día. Miren qué bonito es. Hasta ahora sí es como súper difícil meterse ahí en la piscina. Porque si en la noche era caliente, en el día es imposible. Esta es un poquito más fría. El oasis de Siwa está situado casi a 550 kilómetros al oeste del Cairo, 305 kilómetros al sureste de Marsa Matruh y a unos 50 kilómetros de la frontera con Libia en el desierto occidental egipcio. Bueno, viajeros, aquí empezamos este segundo día del tour por el desierto. La primera parada de este día va a ser en el Salt Lake. Es un lago azul como ¿es de sal, Ale? Sí. Es de sal, entonces vamos allá. Aquí vamos camino al lago, miren más o menos cómo es el pueblo, aunque mañana lo visitaremos o esta tarde lo visitaremos pues más a detalle, pero ahí pueden ver un poco. Escondido en el desierto occidental, Siwa florece como uno de los oasis históricos y más espectaculares de Egipto. Y es que aunque Siwa hace muchos años fue famosa por ser el enlace entre 5 grandes rutas de caravanas que conectaban el Valle del Nilo, África Central y la costa del Mediterráneo, Siwa ha vivido notablemente recluida durante siglos debido a su remota ubicación, lo que la convierte precisamente en ese paraíso ideal para aquellos viajeros aventureros que quieren ir más allá de las típicas visitas de Egipto. Aquí vamos pasando por los lagos de sal, este es el más grande y más adelante ya vamos a ver el pequeñito que pues es el que aparece en las fotos. Miren allá los montículos de sal. This is pure blue. No touch, no one knows this place. Miren ese color de esos lagos, qué belleza. Y aquí llegamos a esta maravilla de lugar, miren lo lindo que es. Es hermoso, increíble el color de estos lagos. Un azul turquesa bellísimo. Miren. Este es más grande, no es el que aparece en las fotos, pero igual es súper bonito. Muy lindo. En Siwa, más de 300 pozos y manantiales permiten la vida en este remoto oasis, que cuenta con más de 300.000 palmeras y 70.000 olivos, y enormes lagos de agua salada se suman al paisaje para hacerlo espectacular. Try to push your legs down because it will not go down. Yeah, it's impossible. Yes. That's the point. Always relax because water is carrying you. Yeah. Okay?
Ok, esta experiencia estuvo increíble, me encantó, es algo nuevo para hacer. Ahora vamos a uno más pequeñito, vamos a ver. Miren, aquí hay una más pequeñita que Yami nos trajo. Miren, casi nadie conoce. Y seguido a esto nos vamos a hacer una sesión de fotos en medio de la carretera. Bueno, y ahora después de la sesión de fotos en medio de la calle, hemos llegado a la piscina de Cleopatra. Vamos a estar aquí un ratico, nadando. Aquí sí es posible nadar, por supuesto. Y aquí está la piscina de Cleopatra. This is natural water, comes all the way from underground here. As you can see the bubbles. This is water, fresh water comes all the time. And you have one door there to give this direction of plantation, and you have another door here to give the other direction of plantation, because water level will go up all the time. So they keep space, taking the water out. But this is natural water. Este es nuevamente dentro del tour al desierto. El primero fue en el campamento del desierto y ahora aquí en un hotel que tienen ellos. Y el hotel está súper bueno, ya les muestro el exterior. Miren aquí la habitación. Se supone que 2 camas para mi hermano y para mí, pero nos dieron 4 camas. Bueno, y pues sí, aquí tenemos entonces 3 camas. Solamente vamos a ocupar 2, pero nos dieron esta habitación. Está muy bonita, muy amplia, con televisor, con minibar. Miren cómo separan las habitaciones aquí en Egipto y en la parte árabe. Usan una cortina pues normal, pero es una cortina que es como con es una alfombra. Parece ser una alfombra y la utilizan de cortina. Me parece que queda muy bien. Y miren la parte, la zona social, es lo más espectacular del mundo. Miren. Tiene una piscina muy grande. Y para este segundo día nos han traído el almuerzo directamente aquí al hotel, pues para que estemos un poquito más relajados. Yo pedí uno de los platos tradicionales, que es cuscús con chique. No. Como podemos ver hasta ahora en este recorrido por Siwa, básicamente este lugar es una fantasía alojada en medio del desierto. Está ubicada específicamente a 50 kilómetros desde la frontera egipcia con Libia y es considerada una cuenca fértil de 25 metros bajo el nivel del mar. Y ahora vamos a finalizar este tercer día viendo el atardecer. Miren este lugar tan bonito que nos han traído a ver el atardecer. Es aquí mismo en el pueblo de Siwa. Vamos a ver. Stand next to you, my heart just smiles. I can't say why, but my heart tells the truth, and I know I am not dreaming. To me, you're fabulous. Maravilla is the only word.
Y aquí como siempre nos atienden muy bien, nos han dado un juguito de mango con... ¿Qué más es que tiene? ¿Menta? Mango, limón. Mango, limón y algo que no sé muy bien qué es, pero le da Besel, algo así le dicen acá en árabe. No sé qué es, pero es la segunda vez que lo voy a probar y la primera vez estaba delicioso. O sea, siempre estamos súper bien atendidos, siempre nos están dando de todo, a todos los que vamos. Y para ver el atardecer, mejor aún. Este lugar a donde vinimos a ver el atardecer se llama Fatnas y es una pequeña isla dentro del lago salado de Siwa. Dicen que tiene más concentración de sal que el mismo Mar Muerto. Nos esperan nuestros carros privados, uno para cada pareja o para cada grupo, y vamos ahora a visitar un museo. Este como tal, más que un museo, es una casa donde nos espera un guía que nos muestra cómo era la vida de los antiguos pobladores de Siwa, cómo eran sus vestimentas, cómo era cada una de las habitaciones de la casa y sus tradiciones y cultura. Oh, by the way, where you come from? France. We will build old Fortress City, the place we're going to visit tomorrow. The place we're going to visit tomorrow. This is winter room. Winter room. Okay, come in. Oh, come in. And this basket is same material, but this one quite dark because it's older. The material consists of very thin. How they make this sap is here. This see a lady when they go outdoor, they do like that to go outdoor to visit. Miren, este es un instrumento para flotar, los niños de Siwa. No es de música, es para flotar. Vinimos aquí a una parte como más movidita del pueblo, al restaurante. Bueno, aquí vinimos a un restaurante típico de Siwa y yo me pedí una kofta. Este es kofta, es como carne, lo sirven con ensalada y con otro aderezo. Bueno, en este punto, como yo sé que a ustedes lo que les gusta es el chisme, les voy a contar cómo un árabe se enamoró de mí. Y es que era justamente el gerente de la agencia con la que estábamos haciendo el tour. Él desde el primer día y en toda mi estancia estuvo siempre haciéndome cosas, coqueteándome. Y es que él, siendo el gerente, siempre estaba a mi lado, llevándome a todos lados. Pude ver cómo es el coqueteo en estas tierras árabes. Todo muy escondido, muy por debajo de la mesa, literal. Como en esta cena, donde él sentaba a mi lado, me tomaba de la mano bajo la mesa mientras comía con la otra mano. Compartimos varios instantes, pero pues eso es un poco de lo que les puedo contar de esta historia. Pero aunque él no era mi tipo de hombre, no puedo negar que ese traje y el poder que maneja los hace bastante interesantes a los árabes. Pero eso sí, chicas, aunque los árabes son muy conquistadores y amables, siempre te tratan como una reina. Tengan cuidado porque también son bastante mentirosos. Qué lindo está adornado hasta ahora. Precioso, divino. Y este es nuestro tercer desayuno, la última comida, ya para finalizar el tour. Miren esto tan chistoso, aquí en Egipto siempre le dan a una montaña de panes, miren eso. Solo para 2 personas. Yamal me enseñó que la manera correcta de comer estos panes con la comida tradicional egipcia es cortar un pedazo pequeño, hacerlo como en forma de oreja de gato, que sirva como una especie de cuchara para recoger. Así. Miren esta otra parte del hotel, una parte trasera también muy bonita.
como un jardín, tiene otras habitaciones, otros espacios, muy chévere. Ok, aquí tenemos nuestra primera parada de este tercer día. Vamos a visitar el pueblo de Siwa, el antiguo pues de los indígenas, de la tribu indígena de acá. The Mountain of the Dead. Ah, este es un cementerio, la montaña de la muerte. Miren. The Mountain of the Dead o la montaña de los muertos es un sitio arqueológico que compromete una necrópolis que data del periodo faraónico tardío y el periodo grecorromano. A veces las cuevas servían como refugio para los beduinos y por esa razón la mayoría de las tumbas están en mal estado. It's a cemetery for ancient Egyptian people from 26 dynasty to 30 dynasty. The tomb is before of mummies and it's closed but opened a long time ago. And the mummies take away. Now it's empty, but we're going to visit only the tomb for important people. They finish photos. Mesu Isis Tomb. Esta es la tumba de Mesu Isis. Watch your head. La tumba de Si Amun. Watch your head, please. There's those stars around the bed. That is the owner, the Greek one. The colors are The color from that pile, 2,400. Miren cómo se conservan aún los colores. Verde, rojo. Y aquí sería el lugar de la tumba. En diseño, la mayoría de las tumbas consisten en solo una o dos cámaras. Notablemente, hay 4 tumbas distinguibles que vale la pena contemplar, una de las cuales es la tumba de Si Amun, en la que estamos en este momento. Probablemente era un hombre rico, que se erige como la más bella de todas. ¿Y qué tal el cielo? Aún también conserva muchos colores. Miren cómo se ve la ciudad de Asuán. ¿Ves? Es que Asuán, de Siwa. Aquí, qué bonito. El desierto, el contraste con el verde y allá con los lagos de sal. Bellísimo. Este es el banco en Siwa, miren. ¿No? Ahora vamos a ver la ciudad de Shari, es la ciudad antigua donde vivía la gente de Siwa. Vamos a ver. Shari. Ay, mire todo lo que venden acá, alfombras. Me gustaría comprarme una alfombra de estas para llevar para la casa. Esta sí podría comprar. Esta sí se puede doblar y llevar. ¿Es un tapete? Me encanta. Okay. Ay, ¿cuánto valdrá? Averiguamos. Bueno, pensábamos que no era muy turístico esta zona, pero aquí ya estamos viendo que tiene bastante comercio y arriba en la ciudad también hay bastantes turistas andando. La fortaleza bereber de Shali, ubicada en Siwa, se encuentra a tan solo 50 kilómetros de la frontera con Libia. Esta fortificación fue levantada hace unos 1000 años a base de una mezcla de sal y barro. Sí, está genial. Este me hubiera gustado más tiempito para caminarlo, como hizo... ¿Ah? Wow, qué lugar tan espectacular en el que vivían estas personas aquí en la cima de la montaña. Miren esto, increíble. Edificada en una colina alrededor de 1200 después de Cristo por tribus bereberes, la fortaleza de Shali ya había sido progresivamente abandonada por el gobierno.
E incluso en la época de la conquista, con la modernización, se alentó a las familias, a las pocas familias que quedaban, a construir sus nuevos hogares fuera de las murallas, pero reutilizando los materiales de la antigua Shali, lo que ocasionó que se debilitara severamente la fortificación. Estas casas fueron construidas con una mezcla, que no recuerdo bien, pero bueno, aquí ya les dejo, que era muy buena para la época. Y ahora vamos a subir a la parte más alta de Shali. Para el proceso de reconstrucción de la fortaleza, que inició en el año 2018, se ha utilizado la técnica ancestral del Kershef, pero modificada con un añadido de hojas de palmera y de olivo para que los muros sean impermeables y evitar así el desastre de hace 100 años. A trepar otra montaña, otros monumentos, otras ruinas. En aquella antigua época las murallas se alzaban unos 35 metros para prevenir ataques de tribus invasoras. La ciudad tenía estrechas calles de menos de 1 metro de anchura y las viviendas se elevaban en vertical a modo de estrechas torres. Y aquí estamos en la cima del pueblo. Miren qué bonito. Wow. El objetivo entonces de todo este proceso de reconstrucción es mantener la herencia berebere en Siwa, siendo este el único lugar en todo Egipto en el que se encuentra esta etnia originaria del Magreb. Ay, es que es muy grande, yo no había visto hacia allá. Miren, es súper grande, allá hay muchas más casas y allá sí vive gente. En esta parte no, pero podemos ver que en las de allá sí vive gente. Ahora, Shali ha vuelto a tomar su forma de colmena hecha de barro, con estrechos pasadizos y habitaciones de 3 metros cuadrados, almacenes de dátiles, plazoletas para celebrar reuniones tribales e incluso un profundo pozo que conecta con uno de los tantos acuíferos que riegan el oasis. Miren, nuestro conductor siempre nos pone despacito, chistoso. Que siempre cuando es alguien latino, siempre ponen la misma música. What do you prefer? Explain here or over there in the sun? Here. Este lugar es nada más y nada menos el templo del oráculo de Amón, que fue visitado en el año 331 a.C. por el mismísimo Alejandro Magno, quien decidió hacer una peregrinación hasta allí para confirmar su ascendencia divina. El oráculo se encuentra ubicado sobre una superficie de roca lisa y se construyó en la dinastía 16, y aunque no fue hasta los periodos griego y romano hasta cuando pareció cobrar vida, alcanzando su momento de apogeo. This side the lake, this lake. But in the summer it's dry, and in the winter it's full of water until the gardens. Ay, qué bonita está esta jungla. Es la mezquita. Bueno, muy interesante toda esta visita a estos lugares. Se ve pues la antigüedad y todo eso. Me gustó bastante, así vamos finalizando este tercer día de tour. Creo que ya no queda nada más, ya el viaje nuevamente de 8 horas, que es lo más cansón del tour, como de 8 horas nuevamente hasta el Cairo. Y ahora venimos a visitar un lugar que se llama La Cruz, algo así, es esta montaña. And his body is O sea, era un lugar donde venían a estar 3 días, que para limpiar el corazón, o como que sigue siendo, porque nos mostró unas fotos muy actuales. Está reciente. Sí. Es un lugar donde vienen a hacer como una limpieza de su corazón y están 3 días ahí. Y hay unos voluntarios que cocinan comida para todos y luego cenan a la luz de la luna. Bueno, es todo como toda una ceremonia. Y ya finalizando este tercer día, les cuento que este tour de 3 días con la agencia Touritos TM tiene un costo de $250, por si ustedes también lo desean hacer.
Bueno, viajeros, y aquí va finalizando este viaje, este tour de 3 días, 2 noches en el desierto de Siwa, en el oasis de Siwa. ¿Qué puedo decir de este tour? Que lo recomiendo bastante. Los planes que hay, a todos los lugares que los llevan son experiencias únicas que ustedes nunca se imaginan haber vivido. Ir al desierto, las dunas, todo. La recomiendo bastante que lo hagan. Yo sé que es un poco lejos, pero merece mucho la pena. Así que si tienen el tiempo aquí en Egipto, recomendado este tour. Solo si van a hacer este tour con esta agencia, les recuerdo a las chicas que viajan solas que lo único que deben tener cuidado es un poco con el gerente, con Yamal, que es un poco coqueto y va a usar todas las maneras para acercarse a ustedes, pero de resto Siwa es un lugar espectacular que no se pueden perder. Así que amigos, hasta aquí este video del tour de 3 días por Siwa y como siempre les digo, viajen, sean felices, bye.